El aire de San Miguel de Allende era exactamente como lo recordaba de mis viajes de juventud, cálido, seco y perfumado con el dulce aroma terroso de las bugambilias que se derramaban sobre las coloridas paredes de estuco. Me senté en la primera fila de la parroquia de San Miguel Arcángel, una catedral rosa que parecía un castillo de cuento de hadas bajo el implacable cielo azul. Mis manos, adornadas con un anillo de plata que Antonio me había regalado por nuestro 20º aniversario, temblaban sobre mi bolso de terciopelo azul. Me dije a mí misma que era la emoción de ver a mi única hija, mi Sofía, a punto de casarse. Y así fue, en gran parte. Mi corazón se llenó de un orgullo maternal que casi me asfixió, una oleada de amor tan intensa que me hizo escocer los ojos con lágrimas que me negué a derramar. Todavía no. Alisé la falda de mi vestido, una seda verde jade que, según Sofía, realzaba el color de mis ojos. Me sentía elegante, pero a la vez me sentía parte del decorado, una figura importante pero secundaria en el gran drama del día. Y eso estaba bien. Hoy, el escenario les pertenecía a ella y a Mateo, su prometido, un joven bondadoso que la miraba como si fuera el sol. Mientras los invitados se acomodaban, llenando la iglesia con el suave murmullo de las conversaciones y el susurro de las finas telas, me fijé en los detalles. Las flores de cempasúchil, con su vibrante naranja, y las rosas blancas que adornaban el altar, una combinación audaz y hermosamente mexicana. La luz que se filtraba por los vitrales, pintando el suelo de piedra con destellos de rubí y zafiro. Entonces los padrinos ocuparon sus lugares. Mateo estaba de pie junto a su mejor amigo, y Sofía, su prima. Pero fue el otro padrino, el padrino de velación, quien me llamó la atención. Una tradición tan típica nuestra. La pareja mayor encabezaba a los novios. No lo conocía. Mateo era de Guadalajara, y su familia tenía muchos amigos que yo no conocía. Estaba de pie, de espaldas a mí, un hombre alto y de hombros anchos, vestido con un impecable traje gris carbón. Su cabello era una mezcla de plata y ébano, cortado con elegancia. Había algo en su postura, una calma y firmeza, que me resultaba extrañamente familiar. Aparté la mirada, concentrándome de nuevo en la entrada, esperando la música nupcial que anunciaría la llegada de mi hija. Comenzó la procesión. Todos se pusieron de pie. Y allí estaba, mi Sofía, deslumbrante con su vestido de encaje, del brazo de su tío, ya que Antonio ya no estaba para llevarla. El corazón me dio un vuelco, y las lágrimas finalmente brotaron, calientes y silenciosas, rodando por mi rostro. Sonreía, una sonrisa tan radiante que iluminó toda la iglesia, y mientras caminaba por el pasillo, sus ojos se encontraron con los míos, y compartimos un momento de puro amor y complicidad. Pero entonces, al llegar al altar, el padrino, de espaldas, se giró para saludarla con una sonrisa, y mi mundo se detuvo. Me quedé sin aire en los pulmones. El murmullo de la iglesia se desvaneció. El órgano nupcial se convirtió en un zumbido lejano. Ese rostro, más viejo sí, marcado por líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca, líneas que contaban historias que desconocía. Pero los ojos, esos ojos marrones, profundos como la tierra fértil después de la lluvia, eran los mismos. Los ojos que acecharon mis sueños durante años, décadas atrás. Eran los ojos de Rafael. Rafael Vargas, mi primer amor. El chico que me prometió el mundo en un banco de un parque en Coyoacán, antes de desaparecer de mi vida como el humo. Y me miró. No fue una mirada casual de reconocimiento. Fue una colisión, una onda expansiva que recorrió el espacio sagrado de esa iglesia y me golpeó de lleno en el pecho. En esa mirada vi 50 años desplegarse y cerrarse como un abanico. Vi a la niña que era, llena de sueños y cartas de amor secretas. Y sentí, por primera vez en mucho, mucho tiempo, algo que había creído muerto y enterrado junto con mi juventud. Un eco de pasión. Mi mente me traicionó. Cuando el sacerdote empezó a hablar de la unión sagrada, ya no estaba en San Miguel de Allende. Me transporté a la Ciudad de México, al año 1973. Tenía 18 años, y el mundo parecía un lugar infinito,
pintado con los vivos colores de Frida Kahlo, cuya casa azul era nuestro refugio secreto. Me vi sentada en una banca de hierro forjado en el jardín centenario de Coyoacán, con el sonido de fuentes y vendedores ambulantes de fondo. El olor a maíz asado y café recién hecho flotaba en el aire, y a mi lado estaba Rafael. No era el hombre imponente del traje gris. Era un joven de 20 y tantos años con el pelo negro y rebelde que le caía sobre la frente, una sonrisa fácil y un destello de ambición en la mirada. Estudiaba ingeniería y soñaba con construir puentes que conectaran ciudades. Yo estudiaba literatura y soñaba con escribir historias que unieran corazones. Éramos un cliché, quizá, pero para nosotros era la historia más original del mundo. «Tienes el universo en los ojos, Elena», me dijo una vez, con la voz ronca y un susurro que me dio escalofríos. «Algún día construiré un puente solo para ti, uno que lleve directo a las estrellas». Recordé la sensación de sus manos, un poco ásperas por su trabajo a tiempo parcial, sujetando las mías, suaves y manchadas de tinta. Recordé nuestro primer beso, robado tras una librería vieja, con olor a papel viejo y promesas en el aire. Fue un beso torpe y urgente, lleno de toda la pasión e incertidumbre de la juventud. Sentí como si todo mi cuerpo fuera una cuerda de guitarra tensa, y él la tocara con la melodía perfecta. En aquel entonces, el amor era simple y absoluto. Se hacía de paseos sin rumbo, compartiendo un esquite de una sola copa, leyendo poemas en voz alta y escribiendo cartas. Ah, las cartas. Cuando tuvo que mudarse a Monterrey con su familia por el trabajo de su padre, las cartas se convirtieron en nuestro sustento. Escribía cada noche, volcando mi alma en hojas de papel perfumado. Le contaba mis días, mis miedos, mis sueños. Le describía el color del cielo de la ciudad sin él, el silencio de nuestra banca del parque, la añoranza que me pesaba en el pecho como una piedra. «Mi querido Rafael», comencé, «hoy Coyoacán me pareció más gris. Creo que te llevaste todos los colores». Sus respuestas eran mi alimento. Describió el paisaje montañoso de Monterrey, la extrañeza de una ciudad nueva y, sobre todo, la certeza de su amor. «Mi Elena, cada viga de acero que estudio, imagino que es un paso más en la construcción de nuestro puente. Ten paciencia, mi amor. Volveré por ti». Durante 6 meses vivimos en este mundo de papel y tinta. Luego, sus cartas dejaron de llegar. Seguí escribiendo cada vez más desesperada. Mis cartas se convirtieron en súplicas. «Rafael, ¿te ha pasado algo? Por favor, dame una señal». Silencio. Envié una docena. Ninguna respuesta. Mi corazón joven e ingenuo se rompió en 1000 pedazos. Imaginé lo peor. Un accidente. Una enfermedad. Pero semanas después, una amiga de mi primo que vivía en Monterrey me dijo que lo había visto en una fiesta, riendo con otra chica. El dolor se convirtió en humillación y rabia. No había desaparecido. Me había olvidado. Me había desechado. El sacerdote dijo: «Pueden besar a la novia». El sonido de los aplausos me trajo de vuelta a la iglesia de San Miguel. Vi a Sofía y Mateo besándose, símbolo de un comienzo. Y allí, a pocos metros, estaba Rafael, el hombre que representó un final tan brutal para mi propia historia. Aplaudió con una sonrisa cortés, pero sus ojos, por una fracción de segundo, se encontraron con los míos, y en ellos no vi la indiferencia de un hombre que había seguido adelante. Vi la misma confusión y conmoción que sentí. Vi una pregunta 50 años tarde. La ceremonia continuó con la tradición del lazo. Los padrinos, Rafael y su esposa, una elegante mujer de cabello platino que me dedicó una dulce sonrisa, se acercaron al altar. Observé cada uno de sus movimientos, cada gesto, como si estuviera observando a un fantasma. Se movía con una gracia que la edad no le había robado, solo la había refinado. Cuando él y su esposa tomaron el gran lazo de cuentas de cristal y lo colocaron sobre los hombros de Sofía y Mateo, uniéndolos, me asaltó una dolorosa ironía. Allí estaba él, uniendo simbólicamente a mi hija con otro hombre, cuando, en mi memoria, era la personificación de la separación, del abandono.
Sentí una opresión en el pecho. Debería haberme concentrado en Sofía, en su felicidad, y lo estaba. Pero era como intentar ver dos películas a la vez. En una pantalla, mi hija brillaba, con el rostro radiante de amor y esperanza, embarcada en el viaje más hermoso de su vida. En la otra, una versión más joven de mí misma lloraba en su habitación, rompiendo las cartas que nunca fueron contestadas, con el corazón hecho trizas por un amor que resultó ser una ilusión. Me sentía culpable por dejar que esta sombra del pasado invadiera un día tan brillante. Intenté concentrarme. Me concentré en la oración del sacerdote, en las palabras de compromiso, en la forma en que Mateo sostenía la mano de Sofía con ternura protectora. Pero la mirada de Rafael era como un imán. Incluso cuando volvió a su asiento, pude sentirla. No era una mirada invasiva ni inapropiada. Era algo más profundo. Era una mirada que parecía decir, yo tampoco lo entiendo. ¿Qué nos pasó? Y me pregunté si estaba proyectando mis propios sentimientos en él, si estaba leyendo en su rostro las preguntas que me gritaban por dentro. O tal vez, solo tal vez, la historia que me había contado durante 50 años estaba incompleta. Su esposa, cuyo nombre supe que era Isabel, parecía encantadora. Parecían una pareja sólida, compañeros. Tal vez yo solo era una nota al pie olvidada en la historia de su vida. Cuando terminó la ceremonia y los novios emergieron entre una lluvia de pétalos blancos, todo era un hervidero. Abrazos, besos, felicitaciones. Abracé a mi hija con fuerza, susurrándole al oído cuánto la quería y lo orgullosa que estaba. ¿Estás bien, mami?, preguntó sintiendo un ligero temblor en mis manos. Estoy más que bien, mi amor. Estoy rebosante de felicidad por ti, respondí. Y era cierto. Mi alegría por ella era genuina e inmensa, pero en el fondo había un mar de emociones turbulentas. En medio de la multitud nos cruzamos. Estaba a solo unos pasos de mí, felicitando al padre de Mateo. Y entonces se giró. Nuestras miradas se cruzaron por tercera vez, y ya no había escapatoria. Caminó hacia mí con una expresión indescifrable. Su movimiento era lento, pausado, como si cruzara uno de esos puentes que soñaba con construir. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo salvaje contra mis costillas. «¿Elena?», dijo con la voz más grave de lo que recordaba, pero con el mismo timbre aterciopelado. El sonido de mi nombre en sus labios después de tanto tiempo fue como una llave girando en una cerradura oxidada dentro de mí. «Rafael», logré decir, con mi propia voz frágil y distante. «De verdad eres tú». «No podía creerlo cuando vi tu nombre en la lista de invitados», dijo, escudriñando mi rostro con la mirada, como si buscara a la chica que había conocido. Madre de la novia, Elena Garza. Yo tenía que venir, tenía que saberlo. Su esposa, Isabel, se acercó y él la presentó. Era cálida y amable, completamente ajena a la corriente eléctrica que fluía entre nosotros. «Es un placer conocerte por fin, Elena». Rafael me habló de un viejo amigo de mi infancia con el mismo nombre. ¡Qué increíble coincidencia! Sonreí, una sonrisa que esperaba no pareciera tan forzada como se sentía. Casualidad. ¿Era esa la palabra para el destino? Un lazo invisible nos había unido en ese altar, no con cuentas de cristal, sino con hilos de recuerdos y preguntas sin respuesta. La recepción se celebró en una impresionante hacienda a las afueras del pueblo. Patios abiertos, fuentes burbujeantes y un cielo nocturno estrellado creaban una atmósfera mágica. Los mariachis tocaban con una pasión contagiosa, y sus canciones de amor y pérdida llenaban el aire. Me senté en la mesa principal junto a mi hermana, intentando participar en la conversación, reírme de los chistes y saborear el exquisito mole poblano que servían. Pero mi atención estaba dispersa. Estaba al tanto de cada movimiento de Rafael en la mesa de enfrente. Lo vi reír con su esposa, charlando con los demás invitados. Todo un caballero. Pero de vez en cuando sus ojos se cruzaban con los míos desde el otro lado del salón, y el mundo entero parecía desaparecer, dejándonos solo a nosotros dos en este diálogo silencioso. Después de la cena, el primer baile de los novios fue precioso, y lloré de nuevo, esta vez de pura alegría. Entonces,
La pista de baile se abrió para todos. Mi cuñado me invitó a bailar, luego mi sobrino. Reí y di vueltas, intentando sumergirme en la música, en la celebración. Quería ser simplemente la madre de la novia, feliz y despreocupada. Pero su presencia era una constante, una calidez en la periferia de mi conciencia. Y entonces sucedió. Los mariachis empezaron a tocar Sabor a mí, un bolero lento y nostálgico que siempre me había marcado. Era nuestra canción, la que escuchábamos en una radio vieja en su coche. A mitad de la canción, lo vi acercarse a mi mesa. Me dio un vuelco el corazón. Se detuvo frente a mí y me ofreció la mano. Su esposa charlaba animadamente con otro comensal. Me miró con ojos serios, suplicantes. «Elena», dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. «¿Me concedes este baile? Por favor». Dudé una fracción de segundo. Mi mente gritaba que era una pésima idea. Pero mi corazón, ese traidor, ya había respondido. Puse mi mano en la suya. La sensación de su piel sobre la mía después de 50 años fue eléctrica. Me condujo a la pista de baile. Cuando puso su mano en mi cintura y me atrajo hacia él, inhalé profundamente, y el sutil aroma de su loción para después del afeitado, mezclado con el aroma de la noche, me transportó al pasado al instante. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. Bailamos en silencio por un momento, nuestros cuerpos moviéndose juntos con una familiaridad inquietante. Era una danza de fantasmas. «No has cambiado nada», me susurró al oído, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Es mentira, Rafael, y ambos lo sabemos». «No», insistió. «Los ojos son los mismos. El alma tras ellos es la misma». Giramos lentamente. Las otras parejas en la pista de baile se convirtieron en una mancha de colores. Necesitaba saberlo. La pregunta que llevaba décadas quemándome por dentro por fin se escapó. «¿Por qué dejaste de escribir, Rafael? ¿Qué hice mal?» Dejó de bailar, aunque la música seguía. Todavía me abrazaba, pero ahora me miraba directamente a los ojos. Su expresión era de dolor y confusión. «¿Dejar de escribir? Elena, nunca paré. Te escribí cada semana durante más de un año. Te supliqué una respuesta. Envié telegramas. Incluso llamé a tu vecina. Pero me dijo que te habías mudado y que no sabía a dónde. Pensé que me habías olvidado, que habías encontrado a otra persona». El suelo pareció ceder ante mis pies. «¿Qué? No, nunca recibí nada. Ni una sola carta, ni un solo telegrama. Te escribí hasta que se me secó el corazón. Me dijeron que habías seguido adelante». Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento, la verdad, tan simple y tan cruel, cayó sobre nosotros como un velo. «Mis cartas», susurré. «Tus cartas», repitió. «No fuimos abandonados el uno por el otro. Fuimos robados. Alguien, en algún lugar, por alguna razón, interceptó nuestro futuro. La canción terminó, pero permanecimos allí, en medio de la pista de baile, abrazados, mientras el peso de 50 años de un malentendido monumental caía sobre nosotros. Y él susurró la frase que destrozaría y reconstruiría mi mundo. «Aún conservo tus cartas de Coyoacán. Todas». Regresar a mi habitación de hotel esa noche fue como entrar en otra dimensión. La fiesta continuó, vibrante y llena de vida, pero yo me moví como un fantasma, intercambiando sonrisas automáticas y despedidas vacías. Mi mente era un torbellino. La revelación de Rafael en la pista de baile no fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Fue como si una bomba hubiera explotado en el fondo de mi alma, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía sobre mi pasado. Cerré la puerta del dormitorio tras mí y me envolvió el silencio. Un silencio tan denso que me zumbaba en los oídos. Me quité los zapatos, sintiendo un alivio inmediato al tocar la alfombra fresca. Caminé hacia el gran ventanal que daba a los jardines iluminados de la hacienda. La música de la fiesta me llegaba, apagada y distante. Podía ver las luces de colores centelleando entre los árboles y las siluetas de la gente bailando. Una celebración de un nuevo comienzo, mientras yo permanecía allí, atrapada entre los escombros de un final que nunca llegó. «Todavía conservo tus cartas». La frase resonó en mi cabeza. Las guardaba. No las tiraba por rabia ni por indiferencia. Las guardaba.
durante 50 años. Y también escribía. No me olvidó. Pensó que yo lo había olvidado. El dolor de ese abandono que cargué durante tanto tiempo. La humillación que moldeó mis primeras sospechas sobre el amor. Todo se basaba en una mentira. No su mentira, sino una mentira del destino. O de alguien. ¿Quién? ¿Por qué? Mi madre nunca aprobó a Rafael. Pensaba que era demasiado ambicioso. Un soñador sin recursos. ¿Había sido ella? ¿Mi padre? ¿Siempre tan protector? La idea era venenosa. Y la aparté de mi mente. Ya no importaba quién, sino qué. ¿Qué significaba ahora? Me miré en el gran espejo sobre la cómoda. Vi a una mujer de 68 años. Vi las canas que me negaba a teñir, las finas líneas alrededor de mis ojos que contaban historias de risas y lágrimas. Vi a la viuda de Antonio, el hombre maravilloso con quien construí una vida, con quien tuve 2 hijos y compartí 35 años de un matrimonio feliz y tranquilo. Amaba a San Antonio con cada fibra de mi ser. Nuestro amor era un refugio, una relación cimentada en el respeto, el cariño y una profunda amistad. Él fue mi refugio después de la tormenta que fue Rafael. Y entonces me invadió la culpa, una oleada fría y nauseabunda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Sintiendo el corazón latir con fuerza por otro hombre la noche de la boda de mi hija? ¿Sintiendo esa conexión abrumadora con un fantasma del pasado, mientras el recuerdo de mi difunto esposo seguía tan presente en mi vida? Toqué el anillo de plata que llevaba en el dedo. Sentí como si me quemara la piel. «Ay, Antonio», le susurré a mi reflejo. «¿Qué hago?» La mujer del espejo no respondió. Sus ojos parecían llenos de una tristeza y confusión que no había visto en mucho tiempo. La verdad es que una parte de mí, una parte muy pequeña y secreta, nunca se recuperó del todo de Rafael. Fue como la primera gran herida de la vida. Sana, la piel se reconstruye, pero la marca permanece para siempre. Con Antonio construí un castillo fuerte y seguro sobre esa cicatriz. Él nunca supo la profundidad de esa herida, y yo nunca sentí la necesidad de decírselo. Era el pasado. Pero ahora, el pasado ya no estaba en el pasado. Estaba en el presente, bailando un bolero conmigo y diciéndome que todo lo que creía saber era mentira. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Estaba agotada, pero sabía que no podía dormir. Mi corazón estaba destrozado. Allí estaba Elena, madre, abuela y viuda, una mujer respetable cuya vida era ordenada y predecible. Y allí estaba Elena, todavía aquella joven de 18 años de Coyoacán, cuyo corazón había despertado de un letargo de 5 décadas, con una sola mirada y una verdad susurrada. ¿Quién era yo ahora? ¿Era ambas cosas? ¿Y cómo podrían estas 2 mujeres coexistir sin destruir el mundo que con tanto cuidado había construido? El silencio de la habitación no ofrecía respuestas, solo el eco de mis propias preguntas atemorizadas. A la mañana siguiente la familia se reunió para un brunch de despedida en la misma hacienda. El sol de la mañana era suave y el aire fresco. Todos parecían un poco cansados, pero felices. Sus conversaciones se veían acentuadas por risas y recuerdos de la noche anterior. Me esforcé por parecer normal. Me puse un vestido blanco de lino, me recogí el pelo y hasta me pinté un poco los labios. Quería proyectar la imagen de una madre, orgullosa y serena. Pero por dentro, me sentía como un cristal a punto de romperse. Vi a Rafael e Isabel al otro lado del patio. Intercambiamos un saludo cortés, un gesto con una carga que nadie más podía percibir. Parecía tan atormentado como yo. Nuestras miradas se cruzaron un instante, y la conversación de la noche anterior quedó suspendida entre nosotros, invisible y palpable. Aparté la mirada rápidamente, concentrándome en mis hijos. Sofía estaba radiante, de la mano de Mateo, los 2 inseparables. Se acercó y me abrazó. «¿Dormiste bien, mamá? Parecías un poco distante anoche después del baile». Sus palabras eran inocentes, pero me golpearon como pequeñas agujas. Solo estaba emocionada, mi amor, y cansada. Ha sido un día largo y maravilloso. Le sonreí, una sonrisa que esperaba que llegara a mis ojos. Pero era mi hijo Carlos, quien me vigilaba con más atención. Carlos siempre ha sido el más protector, sobre todo desde que falleció su padre.
Tiene la seriedad de Antonio, pero con un toque de cinismo que le es propio. Se acercó mientras me servía un café. «Mamá, ¿de verdad estás bien?», preguntó en voz baja y preocupado. Ese hombre, el padrino de Mateo, no te quitaba los ojos de encima ayer. Te vi bailar. Sentí que me ardía la cara. «Carlos, por favor. Es solo un viejo conocido. Una coincidencia. ¿Qué clase de viejo conocido te mira así?», insistió sin malicia, solo con genuina preocupación. Parecía intenso. «Solo quiero asegurarme de que estás bien». Sus palabras, que pretendían protegerme, se sintieron como una acusación. Estaba viendo algo que yo intentaba ocultar desesperadamente. Estaba viendo la grieta en mi fachada. «Estoy bien, hijo. No te preocupes», dije, intentando cerrar el tema. Pero sabía que no lo había convencido. Durante todo el almuerzo sentí su mirada sobre mí. Era una mirada que me analizaba, intentando descifrar qué era diferente. Y la mirada de Sofía, aunque más suave, también estaba ahí. Me observaba hablando con mi hermana, riéndose de un chiste, pero sus ojos reflejaban una nueva curiosidad. Mis hijos, que me conocían mejor que nadie, percibieron el cambio en el ambiente a mi alrededor. No sabían la causa, pero percibían el efecto. El momento más difícil fue la despedida. Rafael e Isabel vinieron a nuestra mesa a despedirse. Isabel me abrazó con cariño. «Fue un placer, Elena. Espero que podamos volver a vernos. ¿Quizás en Guadalajara?» «Claro, sería un placer», mentí, con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces, Rafael me ofreció la mano. La tomé, y por un instante, nuestras manos se tocaron. «Me alegró verte, Elena», dijo con voz formal, pero sus ojos decían algo más. Decían: «Esto no ha terminado. Tenemos que hablar». «Igualmente, Rafael», respondí, retirando la mano como si me ardiera. Mientras se alejaban, Carlos se inclinó hacia mí. «¿Rafael? ¿Se llama así?», susurró. Asentí, incapaz de hablar. No dijo nada más, pero su silencio era denso. En el coche, de vuelta a Querétaro, donde vivía, la conversación era ligera. Sofía y Mateo hablaban de su luna de miel, de regalos, del futuro. Yo formaba parte de ello, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia. Miraba por la ventana, viendo pasar el árido paisaje del centro de México, y me sentía igual de árida por dentro. Los ojos de mis hijos no me juzgaban. Todavía no. Estaban preocupados y confundidos. Y sabía que, cualquiera que fuera el camino que tomara, no sería un viaje solitario. Estarían observando cada paso, y eso, de alguna manera, lo hacía aún más aterrador. Pasaron 2 días. 2 días en los que intenté volver a mi rutina. Cuidé el jardín, fui al supermercado, leí mi libro. Pero todo parecía descolorido. Mi mundo, antes tan familiar y cómodo, ahora parecía un escenario esperando a un actor que ya no se sabía el diálogo. Mi celular, que solía permanecer en silencio durante horas, ahora parecía un artefacto amenazador sobre la mesa de centro. Cada vez que sonaba, mi corazón daba un vuelco. Siempre era mi hermana, o Sofía, llamando desde el aeropuerto. Nunca él. Y una parte de mí se sentía aliviada, y otra parte, una parte que odiaba admitir, se sentía decepcionada. La tercera tarde sonó el teléfono. Era un número desconocido de Guadalajara. Respiré hondo y contesté. «¿Elena?». Su voz sonaba vacilante. «Soy yo, Rafael». El silencio se prolongó un instante. Me senté, sintiendo las piernas débiles. «Sé que esto es inesperado», continuó, «pero no puedo dejar de pensar en nuestra conversación. 50 años, Elena. 50 años por un error. Siento que te debo una explicación. Y tal vez tú también me la debas a mí. Tenía razón. Nos lo debíamos. Se lo debíamos a esos jóvenes enamorados de Coyoacán». «¿Dónde estás?», pregunté. «Sigo en San Miguel», respondió. Isabel regresó a Guadalajara para una cita, pero yo no podía irme. Le dije que tenía asuntos que atender. Extendí mi estancia. ¿Considerarías volver? ¿Solo para hablar? ¿Un café? ¿Un paseo? Sin presiones. Miré mi tranquila sala. Las fotos de Antonio, mis hijos, mis nietos. Esta era mi vida. Una buena vida. Regresar a San Miguel fue como traicionar esa paz. Pero no ir.
Dejar esas preguntas en el aire para siempre fue como traicionarme a mí misma. «Estaré allí mañana por la mañana», dije con voz más firme de lo que sentía. Al día siguiente conduje las pocas horas hasta San Miguel de Allende. La ciudad ya no parecía un escenario de cuento de hadas, sino un juzgado donde se juzgaría mi pasado. Nos encontramos en el jardín principal, el corazón de la ciudad. Estaba sentado en una banca bajo los árboles podados, con el mismo aspecto que la noche de bodas, pero más vulnerable, menos formal. Cuando me acerqué, se puso de pie. Me dedicó una sonrisa tímida, insegura. «Gracias por venir», dijo. «Caminemos», sugerí, necesitando movimiento para calmar los nervios. Caminamos por las calles adoquinadas, pasando por galerías de arte y tiendas de artesanía. El silencio inicial fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que tenían tanto que decir que no sabían por dónde empezar. Finalmente fue él quien rompió el hielo. «Isabel falleció hace 2 años», dijo en voz baja. «De cáncer. Era una buena mujer. Tuvimos una buena vida». «Lo siento mucho, Rafael», dije, y lo decía en serio. «Antonio falleció hace 5 años, de un infarto. Lo extraño cada día». Esas confesiones me abrieron las puertas. Hablamos de nuestras vidas, de los hijos que tuvimos, los trabajos, las alegrías y las tristezas. Me contó cómo se convirtió en un ingeniero exitoso, construyendo puentes por todo México, siempre con el recuerdo de una promesa incumplida en la mente. Le hablé de mi pasión por la literatura, que se convirtió en un trabajo como bibliotecaria, y de cómo encontré un amor tranquilo y firme en Antonio. Nos detuvimos en un pequeño café con un patio lleno de helechos y una fuente. Pedimos 2 cafés de olla. Fue allí donde me contó de las cartas. «Después de que dejaste de responderme, me volví loco», dijo, con la mirada fija en su taza. «Pensé en todo, que estabas enferma, que tus padres me odiaban. Regresé a la Ciudad de México 6 meses después y fui a tu casa. Allí vivía una nueva familia. Dijeron que te habías mudado de repente, sin dejar dirección. Me sentí borrado, como si nunca hubiera existido». Le conté mi versión de la historia, el dolor de la humillación, la certeza del abandono. Por primera vez, vimos la historia completa. «¿Quién crees que fue?», pregunté volviendo a la sospecha. «No lo sé», suspiró. «A mi padre tampoco le caías bien. Pensaba que me distraías de los estudios. Podría haber sido cualquiera, pero al final, ¿qué importa? Consiguieron lo que querían». Nos sentamos en silencio, con el peso de esas vidas no vividas entre nosotros. «¿Sabes, Elena?», dijo, mirándome por fin con los ojos llenos de profunda tristeza. «En todos estos años, cada vez que veía a una pareja joven de la mano en un parque, o escuchaba una canción vieja en la radio, pensaba en ti. Me preguntaba qué habría pasado». «Yo también», admití en un susurro. «Yo también». Ese paseo no fue solo por las calles de San Miguel. Fue un paseo por el ayer, y al final ya no éramos solo conocidos. Éramos 2 supervivientes del mismo naufragio. Regresé a Querétaro esa noche con el corazón más pesado y ligero. La conversación con Rafael había llenado los vacíos de mi historia, pero también había abierto una caja de Pandora de sentimientos que no sabía cómo manejar. En los días siguientes, hablamos por teléfono a diario. Nuestras conversaciones eran cautelosas, exploratorias. Hablábamos de libros, de las noticias, de nuestros nietos. Estábamos reconstruyendo una amistad, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de un gran amor. Pero bajo las conversaciones casuales había un trasfondo, una tensión de posibilidades tácitas que era a la vez aterradora y emocionante. Mi hijo Carlos notó el cambio en mí de inmediato. Estaba más distraída, sonriendo a la nada, y mi celular, antes olvidado, ahora siempre estaba a mi lado. Una noche vino a cenar, como todas las semanas. Preparé su plato favorito, chiles en nogada, en un intento por mantener la normalidad, pero no le interesaba andarse con rodeos. «¿Has estado hablando con él, verdad?», preguntó, dejando el tenedor. No era una acusación, sino una observación. «Con Rafael». Respiré hondo. No tenía sentido mentir.
Sí, Carlos. Hemos estado hablando. Frunció el ceño con la misma expresión de preocupación que Antonio. Mamá, no quiero ser el hijo que se entromete en tu vida. Eres una mujer adulta, pero apenas conoces a este hombre. O sea, lo conoces desde hace 50 años. La gente cambia. ¿Estás segura de que es buena idea? Sus palabras reflejaban mis propios miedos. Sé que parece repentino, hijo. Es complicado. ¿Complicado cómo? Insistió con voz aún suave. Solo me preocupas por ti. Has estado tan bien, tan estable, desde que papá se fue. Has construido tu rutina. Tienes tus amigos, tu jardín. No quiero que te lastimes. A estas alturas de tu vida, ¿empezar de nuevo? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Esa frase me impactó. Era la misma que usaba mi madre para controlar mis decisiones de joven. La preocupación por las apariencias, por la opinión ajena. Creí que ya lo había superado, pero oír a mi propio hijo decirlo me hizo darme cuenta de lo profundas que son estas raíces sociales. ¿Desde cuándo nos importa lo que diga la gente? Pregunté con un poco más de dureza de la que pretendía. No se trata de la gente, se trata de ti, espetó alzando un poco la voz. Se trata de protegerte. Eres mi madre. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te lanzas de cabeza a algo con un completo desconocido de tu pasado. No es un desconocido, Carlos. Y no me estoy lanzando de cabeza. Solo estoy hablando. Conversaciones que te hacen sonreír al teléfono como un adolescente, dijo. Y luego se arrepintió. Perdón, eso fue bajo. Mira, mamá, es que extraño a papá. Y verte con otra persona, o incluso la posibilidad de hacerlo, se siente mal. Siento que lo estamos olvidando. Y ahí estaba, la verdadera raíz de su resistencia. No era solo preocupación por mí, era su dolor. Era el miedo de que un nuevo capítulo para mí significara cerrar el libro que incluía a su padre. Y esta era una resistencia mucho más difícil de combatir, porque nacía del amor. Nadie reemplazará jamás a tu padre, Carlos. Nadie, dije con la voz entrecortada. Lo que tuve con él fue mi vida. Nunca se borrará. Pero mi vida aún no ha terminado. La conversación terminó sin solución. Me abrazó antes de irse. Un abrazo fuerte y protector. Pero sentí la distancia entre nosotros. Me quedé sola en la cocina, contemplando los platos intactos. La resistencia de Carlos no era un muro, sino un espejo. Reflejaba todos mis miedos. El miedo a que me lastimaran, el miedo al juicio, el miedo a traicionar la memoria de Antonio, el miedo a ser demasiado vieja para empezar de cero. Su voz reforzó mis dudas y, por primera vez, me pregunté si no tendría razón. Tal vez debería dejar el pasado donde pertenecía y conformarme con la pacífica soledad de mi soledad. Mi jardín siempre había sido mi santuario. Era un pequeño terreno detrás de mi casa, pero lo había transformado en un oasis. Bugambillas rosas y moradas trepaban por los muros. Los rosales que Antonio había plantado para mí aún conservaban sus flores más fragantes, y un pequeño huerto de hierbas llenaba el aire con aroma a romero y menta. Fue allí donde llegué a pensar, a tranquilizarme, a sentir la presencia de Antonio. Pasamos incontables horas allí, él leyendo el periódico, yo cuidando las plantas, en un silencio reconfortante que solo conocen las parejas que llevan mucho tiempo juntas. En los días posteriores a mi conversación con Carlos, pasé más tiempo de lo habitual en el jardín. Arranqué maleza con una ferocidad que no había sentido, podando ramas muertas como si estuviera cortando mis propios pensamientos confusos. Estaba en guerra conmigo misma. La voz de Carlos, llena de preocupación y miedo, resonaba en mi mente, mezclándose con mis propias inseguridades. A estas alturas de mi vida, dijo, y me pregunté, ¿qué derecho tenía a querer más? Tenía un gran amor, una familia maravillosa. No era avaricia desear una segunda oportunidad para una felicidad diferente. Una tarde, mientras regaba los rosales, las gotas de agua brillaban como diamantes sobre los pétalos rojos. Me encontré hablando con Antonio, no en voz alta, sino en un diálogo silencioso en mi corazón. «Ay, Antonio, ¿qué pensarías de todo este alboroto?», le pregunté al viento. «¿Te decepcionarías?
¿Sentirías que te he traicionado? Me senté en el banco de piedra que era nuestro lugar favorito, con el sol de la tarde calentándome la cara. Cerré los ojos e intenté imaginar su reacción. Antonio no era un hombre celoso ni posesivo. Era práctico, amable y, sobre todo, deseaba mi felicidad. Recordé una conversación que tuvimos unos años antes de su muerte. Estábamos viendo una película sobre una viuda que encuentra un nuevo amor. «Espero que si me pasa algo, sigas viva, Elena», me dijo, tomándome de la mano. «No quiero que solo sobrevivas. Quiero que vivas. De verdad». En ese momento había apartado la conversación, incapaz de imaginar una vida sin él. Pero ahora, sus palabras volvían a mí con una claridad asombrosa. Abrí los ojos y miré los rosales. Él los plantó para que yo pudiera tener belleza y fragancia en mi vida. Él construyó este jardín conmigo, para que yo pudiera tener un lugar de paz. Su amor no fue una jaula diseñada para atraparme en el pasado. Fue un cimiento sólido, sobre el cual construí mi vida. Borrar o negar la posibilidad de una nueva felicidad no sería honrar su memoria. Sería devaluar el mismo regalo de la vida que tanto deseaba que yo disfrutara. La culpa que sentía empezó a disiparse, reemplazada por una nueva comprensión. Mi amor por Antonio no era un recurso finito que se agotaría si lo compartía. Era parte de mí. El amor que sentía por él me moldeó. Me hizo más fuerte, más capaz de amar. Y los crecientes sentimientos por Rafael no disminuyeron los que sentía por Antonio. Era algo diferente. Era el renacimiento de una semilla plantada hacía mucho tiempo. Una semilla que creía muerta, pero que simplemente estaba latente, esperando la lluvia. Me di cuenta de que la resistencia de Carlos, y la mía, no se debía a la lealtad a Antonio. Se debía al miedo al cambio, miedo a lo desconocido, miedo a volver a ser vulnerable. Pero la vida, como mi jardín, necesita riesgo para florecer. Necesita sol, pero también lluvia. Necesita poda para fortalecerse. Quedarme quieta, segura en mi rutina, sería como dejar que el jardín se inundara de maleza, sofocando cualquier flor nueva antes de que siquiera tuviera la oportunidad de brotar. Me levanté del banco con una nueva determinación. No sabía qué me deparaba el futuro con Rafael. Podría no llevarme a nada, podría terminar en dolor, pero también podría terminar en alegría, en compañía, en un otoño de vida compartido. Y me debía a mí misma, y al hombre que me enseñó a vivir plenamente, al menos, la oportunidad de descubrirlo. La voz que oí en el jardín no era un fantasma, era mi propia intuición, fortalecida por el recuerdo de un amor generoso, diciéndome que estaba bien elegir la vida. Con esta nueva claridad, me sentí más ligera. La ansiedad que me había atormentado desde la boda empezó a dar paso a una calma expectante. Aún no tenía todas las respuestas, pero sabía cuál era la siguiente pregunta que debía hacerme. ¿Qué quería realmente? Durante días me concentré en esto. Ignoré las voces externas, la preocupación de Carlos, el recuerdo de Antonio, la presencia espectral de Rafael, e intenté escuchar las mías. Descubrí que lo que sentía no era la pasión febril y ciega de la juventud. Era algo más profundo, con más matices. Era la curiosidad por conocer al hombre en el que Rafael se había convertido. Era el consuelo de hablar con alguien que compartía una parte fundamental de mi historia. Alguien que entendía una parte de mí que nadie más entendía. Y sí, había una atracción, una chispa que creía extinguida, pero que ahora brillaba suavemente, como brasas en una chimenea. No era un incendio forestal, sino una calidez constante y bienvenida. Y lo que quería era la oportunidad de explorar esa calidez, sin promesas, sin expectativas grandiosas, pero con el corazón abierto. Quería la oportunidad de volver a tener una pareja, alguien con quien compartir el desayuno, alguien con quien hablar de las noticias, alguien con quien caminar en silencio al caer la tarde. Amaba mi independencia, pero la soledad a veces era una pesada compañera. Esa noche sonó el teléfono. Era Rafael. Su voz sonaba un poco distante, y noté que luchaba con sus propias incertidumbres. Quizás había percibido mi vacilación por teléfono estos últimos días. «Elena, necesito ser sincero»,
empezó con voz seria. Siento que te estoy presionando, y no es mi intención. He estado en un torbellino desde la boda. Verte de nuevo. Descubrir la verdad. Es como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Hizo una pausa, y esperé, dándole espacio para continuar. He pasado los últimos días pensando, dijo, y me di cuenta de que no intento reemplazar tu pasado ni borrar el mío. Es imposible, pero me pregunto si no podemos construir algo nuevo. No sobre las ruinas, sino junto a ellas. No sé qué es. Una amistad. Algo más. Solo sé que no quiero perderte de nuevo, aunque sea para silenciarte. Sus palabras fueron un bálsamo. No me ofrecía un cuento de hadas, sino una propuesta honesta y vulnerable. No intentaba ser el joven que me prometía el cielo. Era un hombre que me ofrecía su compañía en la tierra. Sé que tienes tu vida, tus hijos, tus recuerdos, continuó, con voz más suave, y nunca te pediría que renunciaras a nada de eso. Pero me gustaría invitarte a Guadalajara. Pasa unos días. Conoce mi ciudad, conoce mi vida, sin presiones. Si al final solo tenemos una buena amistad y la resolución de un misterio de 50 años, te estaré muy agradecido. Pero tengo que preguntarte, ¿me darías esta oportunidad? ¿La oportunidad de conocernos como somos ahora? Y ahí estaba. La decisión. No una exigencia, ni un ultimátum, sino una amable invitación. Podía decir que no. Podía agradecerle la conversación, desearle lo mejor y colgar el teléfono. Podía regresar a la seguridad de mi jardín, a la previsibilidad de mis días. Nadie me culparía. Sería el camino más fácil y seguro. Pero mientras miraba por la ventana el cielo nocturno, el mismo cielo bajo el que me había hecho tantas promesas, supe que el camino seguro ya no era lo que buscaba. La seguridad se había convertido en sinónimo de estancamiento. Tenía 68 años. ¿Cuántas invitaciones más a la vida recibiría? Rafael, dije, y mi voz no tembló. Me encantaría ir a Guadalajara. Un suspiro de alivio llegó del otro lado de la línea. ¿En serio?, preguntó con un toque de alegría juvenil en la voz. Sí, confirmé, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. ¿Cuándo debería hacer las maletas? En ese momento, no estaba eligiendo a Rafael. Me estaba eligiendo a mí misma. Estaba eligiendo la posibilidad, la aventura, la vida. Estaba eligiendo no dejar que el miedo escribiera el capítulo final de mi historia. La llamada terminó con planes y promesas de reencuentro, y cuando colgué, el silencio de mi habitación ya no se sentía solo, se sentía lleno de potencial. Antes de irme a Guadalajara, sabía que había algo que debía hacer. No podía irme con la sombra de la desaprobación de Carlos sobre mí. No necesitaba su permiso, pero ansiaba desesperadamente su comprensión, y la de Sofía también. Los invité a comer a mi casa el domingo siguiente. Preparé una comida sencilla, sopa de tortilla y ensalada. Quería que la conversación fuera el centro de atención, no la comida. Llegaron juntos, Sofía con su brillo de recién casada y Carlos con su expresión seria y protectora. Nos sentamos a la mesa, y la conversación inicial giró en torno a la luna de miel de Sofía y el trabajo de Carlos. Escuché, participé, pero ellos presentían que algo más se avecinaba. Finalmente, cuando terminamos de comer, respiré hondo y junté las manos sobre la mesa. Los llamé porque necesito decirles algo importante. Comencé, mirándolos a ambos. Y necesito que me escuchen con el corazón abierto, no solo como hijos míos, sino como los adultos que son. Me miraron fijamente y se hizo el silencio. Voy a Guadalajara esta semana. Voy a pasar unos días con Rafael. A Carlos le tembló la mandíbula. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Mamá», empezó Carlos, pero levanté la mano con suavidad. «Por favor, hijo, déjame terminar. Esto no es una discusión, es una declaración. Los amo a ambos más que a mi vida, y amé a tu padre con todo mi ser. El amor que sentía por él es el cimiento de nuestra familia. Es sagrado, y nada ni nadie lo cambiará jamás». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero continué con voz firme. «Cuando tu padre falleció, una parte de mí se fue con él,
Y durante 5 años viví con esa parte ausente. Me dediqué a ti, a mis nietos, a mi jardín, y estoy agradecida por esa vida. Pero reencontrarme con Rafael y descubrir la verdad sobre nuestro pasado despertó algo en mí. No algo que reemplaza lo que tenía, sino algo que lo enriquece, como encontrar una habitación en tu propia casa que no sabías que existía. Miré directamente a Carlos. Sé que estás preocupado, y sé que parte de tu preocupación es por lealtad a tu padre. Y te amo por eso, pero tu padre me amaba, y su amor no era posesivo. Quería que viviera plenamente, quedarme quieto, con miedo de sentir algo nuevo. No es honrar su memoria, es enterrarme vivo junto a él. Y eso no lo haré. Mi voz se alzó más fuerte. No era una disculpa, era mi manifiesto. He pasado la mayor parte de mi vida siendo la hija, la esposa, la madre. Me han encantado todos esos papeles. Pero ahora necesito ser Elena. Solo Elena. Y Elena es una mujer que merece la oportunidad de ser feliz, de tener una compañera, de reír con alguien al final del día. No busco un salvador. Mi vida no necesita ser salvada. Busco una compañera, alguien con quien compartir el viaje que me queda. Extendí las manos sobre la mesa. No sé qué pasará en Guadalajara. Quizás solo seamos buenos amigos. Quizás se convierta en algo más. Pero me doy permiso para descubrirlo. Y no les pido permiso. Les pido su apoyo. Les pido que confíen en la mujer que los crío, que confíen en que sé cuidar mi propio corazón. Hubo un largo silencio. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Extendió la mano y me la tomó. «Ay, mami», susurró. «Solo quiero que seas feliz. Si él te hace feliz, entonces yo me alegro por ti». Le apreté la mano con gratitud. Luego miré a Carlos. Se miraba las manos procesando mis palabras. Finalmente levantó la vista y vi que su armadura protectora se había agrietado. «No quiero perderte», dijo en voz baja y vulnerable. «Nunca me perderás», dije en voz baja. «El amor no se divide, hijo. Se multiplica», asintió lentamente, y entonces una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Guadalajara, ¿eh? Dicen que el tequila de allí es el mejor». Y con esa simple frase, lo supe. Tenía su bendición. No porque la necesitara, sino porque la deseaba. Había recuperado mi autonomía, no con ira ni rebeldía, sino con amor y honestidad. Y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente completa. Mi viaje a Guadalajara no fue como el torbellino romántico que podría retratar una película de Hollywood. Fue algo mucho mejor. Fue real. Rafael me recibió en la estación de autobuses, no con un ramo de rosas, sino con una cálida sonrisa y 2 vasos de agua de horchata bien fría, recordándome que era mi favorita. «Bienvenido a mi ciudad», dijo, y había un mundo de significado en esa simple frase. Me mostró su vida. Su casa era cómoda y estaba llena de libros, con un patio que rivalizaba en belleza con mi jardín. Conocí a sus hijos en una cena. Eran adultos amables y curiosos que me trataron con un respeto cauteloso que entendí a la perfección. Amaban a su padre, y al igual que mis hijos, solo querían verlo feliz y a salvo. Poco a poco, con el paso de varios días, las formalidades desaparecieron. Caminamos por el centro histórico de Tlaquepaque, admirando las artesanías y comiendo en pequeños restaurantes. Me llevó a ver el lago de Chapala, y nos sentamos durante horas junto al agua, sin decir mucho, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Me mostró los puentes que ayudó a diseñar, y había un orgullo silencioso en sus ojos que me conmovió. Le hablé de mis nietos, enseñándole fotos en mi teléfono, y escuchó cada historia con genuino interés. No hubo un momento cinematográfico de revelación. En cambio, nuestros sentimientos mutuos se forjaron en pequeños gestos. La forma en que me puso la mano en la espalda para guiarme entre la multitud. La forma en que siempre recordaba cómo tomaba mi café. La risa compartida ante un recuerdo de nuestra juventud. Descubrimos que, a pesar de 50 años de diferencia, nuestras esencias aún se reconocían. La joven soñadora seguía ahí, bajo el cabello plateado, y la chica literaria aún vivía en mí. La última noche de mi visita me llevó a la plaza de los mariachis.
Nos sentamos en una mesa al aire libre, con el sonido de trompetas y guitarras llenando el aire nocturno. Un grupo se acercó a nuestra mesa. ¿Una canción para ustedes?, preguntó el líder. Rafael me miró. ¿Cuál te gustaría escuchar, Elena? Sonreí. Tiene que ser Sabor a mí, dije. Mientras tocaban nuestra canción, Rafael se inclinó sobre la mesa y tomó la mía. Su mano era cálida y firme. Sé que no podemos recuperar los años que perdimos, Elena, dijo, su voz compitiendo con la música. Pero tal vez podamos aprovechar al máximo los años que nos quedan, juntos. No era una pregunta, era una oferta, una esperanza. Lo miré a los ojos y ya no vi el fantasma de mi primer amor. Vi a un hombre bueno y gentil, que había vivido una vida plena, igual que yo. Y vi un futuro. No un futuro de pasión desbordante, sino de serena compañía. Un futuro de desayunos compartidos, de paseos de la mano, de silencios reconfortantes. Un futuro que no borró mi pasado con Antonio, sino que se entrelazó con él, creando un tejido más rico y complejo para el resto de mi vida. Sí, Rafael, dije con la voz clara por encima de la música. Creo que podemos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa que borró años de incertidumbre. Me tomó la mano y la besó con ternura. En ese momento, sentada en una plaza ruidosa de Guadalajara, no era la madre de la novia ni la viuda de Antonio. Era Elena, y un nuevo amanecer comenzaba. Suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras historias todos los días.